Buenas tardes, don Joelvin, mucho gusto saludarle. ¿Cómo Buenas está tardes, usted? el gusto es mío. Todo bien por acá. En estos días, bueno, un poquito de calor y mucho trabajo, pero ahí vamos, poco a poco. ¿Cómo está la familia, don Joelvin? La familia bien, bueno, dentro de lo que cabe, con sus altas y bajas, pero bueno, poco a poco vamos tratando de ir saliendo de los problemas que tenemos. Ah, qué gusto, don Joelvin. Sí, Mateo, ¿cómo estaba en estos días que están de vacaciones? Entiendo que ya salieron como hace unas 3 semanas. Sí, Mateo ahorita que está de vacaciones está un poquito contento porque usted sabe que, bueno, al final la escuela Mateo no es que no le guste, pero él como ha tenido ciertos problemas de atención, de memorización en las clases, y entonces eso lo mantiene un poco estresado. Ah, ya, bueno, pero estamos en las vacaciones, que es una buena época como para retroalimentar, también para dar un poco más de cariño, para compartir con ellos. Estas etapas son muy importantes, aprovechar el tiempo de las vacaciones. Bueno, ante todo me gustaría agradecerle en primer lugar, estoy muy contenta de que usted haya podido venir a la reunión, esto es muy importante porque como usted sabe, en ocasiones anteriores nos reunimos y la primera entrevista que tuvimos era para hablar un poco sobre Mateo, sobre cómo fue la etapa prenatal, cómo fue el parto de Mateo, cómo fue el desarrollo de Mateo durante la primera infancia y posterior a todo lo que usted me había comentado acerca de Mateo y también a lo que nos había referido la profesora de Mateo. Recuerda usted, habíamos detectado algunas situaciones que las íbamos a conocer más a fondo a través de la aplicación de unas pruebas que nos ayudan a identificar específicamente cómo está el desarrollo de Mateo en función de la área cognitiva y la parte socioafectiva. Pues bien, le comento que ya tenemos los resultados, que era el objetivo de esta entrevista. ¿Cómo se siente respecto a esta situación? Sí, mi licenciada, yo realmente quisiera agradecerle en nombre de mi persona y de mi familia, incluyendo de mi niño Mateo, porque esto que están haciendo ustedes, están llegando a un diagnóstico de los problemas que tiene mi niño, y bueno, ya después de haber diagnosticado al niño, pudiéramos trazar una estrategia de tratamiento, de seguimiento, de terapias incluso, y pudiéramos llegar a un consenso donde tanto a ustedes como psicopedagogos, los profesores, trabajando en equipo, pudieran elaborar un sistema de terapia donde el niño pudiera mejorar sus problemas, incluso desarrollarse cada día más y aprender un poquito más, que es la idea o el día a día de por qué el niño va a la escuela. Claro que sí, don Joelvin. Le cuento que de hecho ese es el objetivo de todas estas evaluaciones que le aplicamos al niño, porque una vez que nosotros sabemos cuáles son las áreas afectadas en cuanto al desarrollo de Mateo, nosotros ya podemos establecer un diagnóstico y a través de este diagnóstico podemos buscar la ayuda específica que nos pueda ayudar a darle solución a la necesidad que tiene Mateo, y por lo tanto esta entrevista es muy importante. Entonces voy a proceder a indicarle los resultados sobre las pruebas, ¿ya? Sí, bueno, en primer lugar, con todo gusto, verá, en primer lugar se le aplicó una lista de cotejo. Dentro de esta lista de cotejo buscamos conocer un poco más acerca del área socioafectiva, específicamente en el área del lenguaje. En esta área encontramos, por ejemplo, que existe una falta de comprensión en la parte del lenguaje comunicativa, es decir, cómo el niño entiende lo que él escucha. Por ejemplo, en primer lugar está la parte de la articulación. Encontramos que hay problemas en la pronunciación fonética, es decir, de los sonidos de las palabras. También en el área cognitiva encontramos que hay problemas de memoria y problemas para identificar, por ejemplo, nociones de lateralidad, conocimiento de preposiciones, como por ejemplo adentro, afuera, arriba, abajo, detrás, delante, entre. Además del conocimiento que representan los números, ¿ya? También se le aplicó una segunda prueba, se llama TEPSI. Esta buscaba, por ejemplo, evaluar el área del lenguaje y la motricidad. Esta prueba, el TEPSI, está enfocada en buscar cómo está el desarrollo específico del niño acorde a su edad cronológica. Entonces, dentro del TEPSI, en el área del lenguaje, encontramos nuevamente que el niño tiene dificultad para comprender el lenguaje, la comunicación, en la parte pragmática, es decir, en el uso del lenguaje. Igualmente, no entiende, por ejemplo, preposiciones,
detrás, entre, sobre, abajo de. En la parte, en cambio, de la parte cognitiva, encontramos también que tiene problemas con la memoria, tiene problemas para cristalizar los aprendizajes, ¿ya? Entonces, hemos notado, por ejemplo, que los resultados del TEPSI coinciden con la prueba de la lista de cotejo, lo que nos indica que existe un retraso moderado, casi que grave, en cuanto al lenguaje, en cuanto a la comunicación. Y esto sí afecta directamente en la parte del aprendizaje en el área escolar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando la profesora está hablando con los estudiantes dentro del aula para 30 estudiantes y la profesora da instrucciones mediante la vía oral y les dice vamos a hacer tal tarea, por ejemplo, vamos a hacer los números o las letras, sabemos que ellos ya deben tener cierto conocimiento sobre estos contenidos porque lo han ido viendo desde los 2 años, en el inicial 1 a los 3, en el inicial 2 a los 4, entonces los niños ya tienen cierto aprendizaje consolidado. Cuando llegamos al ciclo escolar que está Mateo actualmente, la profesora asume que ya los niños tienen esas habilidades y ella nuevamente empieza a hablar y explicarles cosas que los niños ya saben y les empieza a añadir nuevos aprendizajes para que ellos, en el momento que la profesora les habla y les explica, esa información llega acá al cerebrito del niño, el niño la procesa y empieza a ejecutar las tareas en función de lo que él ha comprendido. Normalmente eso pasa con todos los compañeros y en función de cómo ellos interpreten esa comunicación de la profesora, es como ellos van a ejecutar la tarea. Entonces, en esa parte pragmática del lenguaje es donde Mateo tiene dificultades, porque el momento que la información llega a él y él no entiende todas las partes que hablamos del lenguaje, las preposiciones, las nociones, la lateralidad, él no las procesa correctamente, tenemos como resultado que el momento que él tiene que expresarlo en las tareas que hacen los compañeros, él no las puede realizar. Y es ahí donde está la observación de la profesora, por ejemplo. En este caso, tenemos el retraso grave del lenguaje en la parte de la articulación, porque para la edad que él tiene ya tendría que haber un conocimiento de la pronunciación muy claro y eso no se ha consolidado. Y en la parte pragmática del lenguaje tenemos un retraso moderado a grave del lenguaje, cosas que la profesora en la clase no va a poder tratar. Le digo esto más que todo para hacerle entender que no son situaciones que no se van a resolver solamente con refuerzo académico, es decir, que la profesora después de la una que tienen en la parte de refuerzo con los chicos no va a ser algo que ella pueda resolver. En realidad esto se resuelve con ayuda profesional, en este caso puede ser un psicólogo infantil o un psicopedagogo y también la parte del lenguaje directamente con un terapista del lenguaje. Entonces estos han sido los resultados que nos ha dado las pruebas que le hemos realizado a Mateo. Ahora le hago una pregunta, ¿cómo usted se siente con estos resultados? ¿Usted cree que lo que le he planteado coincide un poco con lo que usted conoce, las características de Mateo? Sí, realmente estoy muy contento con los resultados porque he visto que han hecho un trabajo profundo con el niño y que se han dirigido, se han encaminado directamente a los problemas reales que tiene el niño. Y estoy de acuerdo con los resultados porque es verdad que el niño es un niño que tiene problemas para concentrarse en el aula, es un niño que es hiperactivo, que le cuesta trabajo a veces entender el concepto o el mensaje de una oración, de las palabras, porque él no entiende el contexto de las palabras a veces. Y entonces cuando esto sucede, entonces ahora entiendo por qué él no puede al final elaborar una idea o elaborar un conocimiento, porque no le llega el conocimiento completo porque no es capaz de descifrar mediante el lenguaje, no es capaz de descifrar el contexto de las palabras. Entonces eso le crea dudas, le crea incertidumbre, o sea, le crea una situación al niño que le cuesta trabajo al final la respuesta que no aprende. Sumado a esto viene hiperactividad, o sea, tiene trastorno de concentración, no se puede concentrar bien, siempre está hiperactivo, o sea, eso agrava más el problema.
Claro, es así. Don Porrero, otra cosa importante, en función de todas las situaciones que usted ha visto que tiene Mateo, que hemos obtenido, cuál cree usted que sería el área que deberíamos atender en primer lugar, a la que le deberíamos dar prioridad? Sí, bueno, yo pienso que todas las áreas son importantes. Okay, si importante es que él sea capaz de reconocer o él entender su propio dialecto, su propio idioma. Si él puede entender su idioma, empezando por ahí, el contexto de las palabras, él puede llegar a almacenar una información, él puede llegar a guardar un conocimiento, él le llega una información completa, porque ahorita le está llegando una información incompleta, él no puede restablecer o establecer un concepto de algo. Retroalimentarse. No se puede retroalimentar porque no le está llegando la información, y si no le llega la información concreta, o si le llega la información concreta, pero él por su problema que tiene no es capaz de descifrar incluso hasta las palabras y el concepto de muchas palabras porque no las llega a entender. Entonces no puede guardar en su memoria un determinado concepto, que eso es conocimiento. Ahora, yo creo que todo es importante, porque si importante es que él le llegue la información, importante es que él transmita una retroalimentación, porque ahí podemos saber si en realidad el paciente está mejorando, si él está mejorando. Y yo creo que todos tenemos que trabajar, no solo ustedes acá en la escuela, sino nosotros en la casa también, y ser una detallista con el niño, dedicarle más tiempo, observar la mejoría, ver si lo que habla o los conocimientos que guarda tienen alguna coherencia, o ver de qué forma el niño está enfocando sus conocimientos como tal. Por ejemplo, lo que he comentado hace un momentito es muy importante, porque el asunto con Mateo no solamente se trata de los profesionales dentro de la terapia, dentro de la consulta, sino también que el apoyo va de parte de los padres, porque tomen en cuenta que dentro del hogar es donde el niño pasa la mayor parte del tiempo. Entonces ahí es una oportunidad importante que tienen ustedes como padres para reforzar lo que en este caso la orientadora, sea la psicóloga infantil, la psicopedagoga o el terapista de lenguaje, le sugieran. De hecho, es la forma como se trabaja, por eso le decía, no lo vamos a solucionar solamente con el apoyo de la docente mediante un refuerzo, sino que una vez que ustedes asistan a una terapia profesional en función de Mateo, ella les va a sugerir cuáles son las estrategias que ustedes deben tomar en casa y que se debe realizar para entre todos el esfuerzo conjunto de cada uno de los actores del contexto de Mateo, vamos a tener resultados. Bien. De todas maneras, me gustaría comentarle que esta oportunidad de la evaluación no solamente nos permitió conocer cuáles son las áreas débiles de Mateo, sino que también nos permitieron conocer cuáles son las áreas fuertes, es decir, las fortalezas de Mateo. En este caso, las áreas donde hemos encontrado que hay fortalezas es, por ejemplo, la parte kinestésica. El área de motricidad gruesa es una área de gran habilidad de Mateo, lo que nos indica que él tiene, por ejemplo, gran potencial en el área de actividades físicas, en el deporte, por ejemplo, es decir, todo lo que tenga que ver con conocimiento o habilidades corporales, como el deporte, la gimnasia, actividades físicas, son el fuerte de él, ¿ya? Entonces, en función de esta situación, de conocer las habilidades de Mateo, ¿cómo usted cree que estas habilidades le podrían a Mateo ayudar en la parte escolar? Por ejemplo, alguna idea que se le... Sí, yo pienso que, bueno, para empezar, desde mi punto de vista, ¿no? Estas reuniones de ustedes, los profesionales de salud, con nosotros los familiares, juegan un papel primordial. Una, porque, bueno, ya nos estamos reuniendo y ustedes le pedimos encarecidamente, que por lo que veo ya ustedes lo tienen en mente, necesitamos que nos capaciten, que nos den alguna técnica, alguna forma de trabajo, que mediante la capacitación obtenemos nosotros conocimiento para poder trabajar con el niño y así reforzar en la casa lo que el niño está aprendiendo en la escuela. Desde el punto de vista metodológico que ustedes están empleando, que yo creo que es una buena idea y está dando resultados con el niño. Ahora,
Mateo desde pequeño, Mateo sí caminó al año, pero desde aproximadamente de los 9 meses ya Mateo estaba, gateaba mucho, y esto le dio mucho. Las personas los niños que gatean mucho aumentan mucho las redes neuronales, sobre todo las áreas de coordinación, y esto después desarrollan una habilidad que son muy buenos en ejercicios de coordinación como los deportes, como tocar un instrumento musical, y esto aumenta en Mateo muchas redes neuronales que después le van a servir para las conexiones a las diferentes áreas. Y bueno, es un potencial que Mateo tiene desde pequeño, que lo creó innato de una forma biológica, natural, que ustedes se han dado cuenta que es un potencial que pudieran utilizarlo muy bien en él y mejorar en donde tiene problemas y aprovechar las potencias que tiene Mateo. Sería muy bueno. Yo creo que ese trabajo en conjunto es un trabajo muy integral, donde yo sé que siempre con la ayuda de Dios vamos a tener buenos resultados con Mateo. Y estoy muy contento por esto. Ah, pues qué gusto, don Joel. Y sí, esa es la intención, o sea, no todo es negativo, también hay cosas positivas y eso es lo que nos permite, por ejemplo, conocer la aplicación de las pruebas, conocer sus áreas débiles, pero también las áreas donde nosotros podemos potenciar, es decir, las áreas donde el niño tiene habilidades y que nosotros le podemos sacar el máximo provecho. Bueno, pues ante todo esto, don Joel, entonces en función de todo lo que hemos comentado, desde que iniciamos este primer proceso, la primera entrevista, ¿cómo usted se ha sentido, usted y su esposa, en función de toda esta situación con Mateo hasta ahora? Cuénteme un poquito sobre eso. Sí, bueno, mi familia en realidad, tanto mi esposa como yo, incluso el niño, estamos contentos con la institución de forma general, porque vemos que en la institución se preocupan por los problemas de los niños. Y no solo eso, sus profesionales, tanto los psicopedagogos como los profesores, tienen una óptica o están encaminados no solo a transmitirle conocimiento a estos niños, sino también a tratar de resolver los problemas que tienen, a tratar de buscar terapia, de buscar algunas técnicas, algunos recursos que empleándolos este niño sea capaz de vencer sus dificultades y pueda obtener en realidad los conocimientos que tanto necesita, que son los motivos por los que el niño asiste a la escuela. Y bueno, de verdad contento y muy agradecido, ante todo muy agradecido con ustedes, exhortarlos que sigan así, trabajando así. Es un trabajo muy bien organizado, muy bien pensado, muy profesional y encaminado a un solo objetivo, a un único objetivo, que es el bienestar de nuestro niño y de nuestra familia. Qué bueno pensar, qué bueno saber que ustedes piensan así, don Joel. Esto es muy importante. Créame más que todo porque lo que nosotros podamos solucionar en esta etapa temprana de Mateo va a repercutir muy profundo en el futuro de Mateo, es decir, cuando él, por ejemplo, llegue al colegio, donde por supuesto que las necesidades que él tiene que, o sea, la situación que él tiene que afrontar a nivel académico se van complejizando a medida que va avanzando cada año escolar, por lo tanto las habilidades que pueda desarrollar ahora, lo que se vaya corrigiendo en este momento, va a tener un gran impacto en el futuro a mediano plazo, por eso es muy importante. Entonces, en función de todo esto, ¿cuál sería el siguiente paso que a ustedes les gustaría tomar en función de la situación de Mateo? Sí, yo